Gracias por escuchar este podcast del pastor José Zúñiga de la Iglesia Río de Dios. No te olvides de compartir esta palabra y suscribirte. Bendiciones. Bienvenidos, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por su presencia, porque nos habla, porque nos consuela, porque nos fortalece, porque responde a nuestras necesidades. Y seguimos confiando de que Él sigue obrando a través de su palabra en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 12 al 14. Juan 14, del versículo 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores, porque yo voy al Padre. Tremenda declaración de parte del Señor allí a los discípulos, a los que estaban oyendo. Estaba allí el Señor declarando que el camino que Él había marcado para acercarse a Dios, los que creían en Él, los que confiaban en Él, lo iban a poder continuar. Él les dejaba allí, ¿no? La manera de acercarse a Dios, pero también de conducirse en la vida para que las bendiciones del Señor fueran abundantes sobre ellos, pero también sobre el entorno, ¿sí? Sobre aquellas personas que los rodeaban. Acá el Señor dice que el que cree en mí, ¿sí? Creer en el Señor, creer en su nombre, creer en la obra que Él hizo, porque dice, el que cree en mí, las obras que yo hago también las va a hacer, todo lo que marcó. El Señor dijo, yo les he dado ejemplo para que como yo hago, ustedes también puedan hacer, ¿sí? Ejemplo he dado de servicio, de autoridad, ejemplos de humildad. Entonces, la obra no es solamente hacer una declaración de fe sobre una persona, sino un cambio profundo en nuestro interior, si no es con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, con la guía del Señor, con el camino, tomando en claro y en serio el camino que Él marcó, es difícil cambiar por nuestros propios medios, ¿sí? Entonces la obra empieza, siempre decimos, por nosotros, para que realmente haya un cambio hacia afuera. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las va a hacer, y aún mayores, se dice, porque yo voy al Padre. Mayores obras que las que Él hizo, pareciera que es imposible, ¿no? De poder realizarlas, pero es una declaración de Jesús. No es algo que nosotros se nos puso, que se nos ocurrió. Esta versión les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores porque voy a estar con el Padre. Estaba como anunciando ya su partida, como diciendo, bueno, no voy a estar más con ustedes en cuerpo, pero sí voy a estar con ustedes en espíritu, y van a recibir poder de lo alto, porque yo estoy con el Padre. Y todo lo que yo he hecho, ustedes lo van a hacer, y van a hacer cosas mayores todavía, porque yo voy al Padre. Cuando el Señor hacía esta declaración sobre sus discípulos, y sobre todo aquellos que íbamos a creer, estaban diciendo, la fe tiene que ser una fe activa, no una fe pasiva, para que las obras se concreten, para que ustedes puedan realizar todo aquello que yo les he enseñado, y con la ayuda del Espíritu Santo lo van a lograr. No tiene que ser una fe pasiva, donde yo creo y no hago nada, sino una fe donde yo pongo por obra lo que el Señor me dice que haga, y lo pueda realizar, lo pueda concretar, y lo pueda impartir, ¿no es cierto?, en las personas que lo necesitan. Cuando dice también mayores obras que yo van a realizar, y uno dice, ¿dónde puedo realizar mayores obras que el Señor? Es simplemente si uno se pone a meditar y a pensar en lo que Él hizo, ¿sí? Uno se autoanaliza
y de repente uno a veces se ve limitado, porque uno se limita, ¿sí? Uno como que hay cosas que uno no puede realizar, que uno puede concretar, como que uno se mira a sí mismo y con nuestras propias fuerzas no vamos a poder, con nuestra propia capacidad no vamos a lograr nada. Sabe que siempre decimos que Dios no busca gente capacitada, sino que capacita gente para que podamos realizar su obra, ¿sí? Él capacita a personas que están dispuestas a obedecerle, a creerle, porque es en su nombre que podemos realizar esas grandes obras que Él quiere que hagamos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, 38 del libro de los Hechos, hay una declaración que hacen sus discípulos con respecto al Señor Jesús. Cuando ellos estaban allí también realizando esa tarea espiritual, decían cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió a Jesús justamente para que estas obras se concretaran. Él no estaba por su propia cuenta, estaba con la ayuda del Espíritu Santo para realizar esas obras que ayudaban a la gente, haciendo bienes a toda la gente. Jesús anduvo haciendo bienes. Entonces empezamos a mirar cuáles son las obras que el Señor hizo, que le hizo bien a la gente. Y uno puede ver a una mujer que hacía 12 años con flujo de sangre, que se acercó al Señor, había gastado todo lo que tenía en médicos y nunca había logrado nada. Y el Señor en su misericordia, solamente con tocarlo, esa mujer recibió sanidad, ¿sí? Recibió sanidad y fue testimonio. Y es testimonio de una mujer de fe, donde puso esa fe en acción. Dijo, yo si lo toco voy a ser sanada, ¿sí? Entonces el Señor empezó a hacer bienes. Ahí a un leproso o 10 leprosos, Señor, que necesitamos que nos sanes. Y él dijo, vayan, preséntense al sacerdote. Y mientras iban por el camino fueron sanos. Les realizó una obra de bien a esas personas que por tanto tiempo habían estado alejados de la sociedad, habían estado sufriendo, habían estado padeciendo esa enfermedad, y de repente recibieron esto que acá dice, el bien, ¿no? Haciendo bien a todos aquellos que se acercaban a Él. Y también dice, y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. Otra tarea, opresión del diablo, ¿sí? Una mujer que hacía 18 años estaba enferma, encorvada, y el diablo la tenía atada, y ¿qué hizo el Señor? La desató, ¿sí? Una mujer que ha sido oprimida por el diablo, el Señor la desató. Un endemoniado gadareno que se paseaba por las tumbas, por los cementerios, que era también muchas veces causaba temor. La gente no se acercaba a él, a veces lo ataban, y rompía las cadenas y andaba desnudo, dando gritos, lamentos, y el Señor fue y lo liberó. Liberó a una persona que en su cabal juicio dice, Señor, yo quiero ir contigo, ¿sí? Recibió esa liberación porque el diablo lo había oprimido por tanto tiempo también. Esas obras son las que el Señor quiere que nosotros entendamos que las podemos realizar en su nombre. Pero tenemos que creerle, tenemos que obedecerle, tenemos que poner por obra, ¿no? Todo aquello que hace bien. No es solamente orar y nada más, sino poner en acción la fe que tenemos en Él, ¿sí? Aquellos que están oprimidos, cuánta gente oprimida por una enfermedad, cuánta gente atada por el enemigo que ha gastado todo para poder recibir alguna sanidad y no logra nada, cuánta gente que está con deudas, con opresión económica, y a lo mejor trabaja y recibe, pero se le va por otro lado lo que recibe, porque están siendo oprimidas por el diablo, porque el enemigo las tiene atadas y porque no han recibido realmente una ayuda espiritual que la iglesia puede realizar a través de creer y confiar en el Señor, ¿no? De que esas personas pueden ser libres de toda esa opresión, de enfermedades, de todo aquello que les está haciendo mal. Cuánta gente emocionalmente está sola, triste, amargada en su hogar, que no, inclusive creyentes que ni siquiera se congregan porque están ahí oprimidos también por el enemigo en su pensamiento, en sus emociones, lastimados. Hoy el Señor nos hablaba de perdono, me perdono. A veces se han equivocado y a veces ni se perdonan ellos, porque uno cuando se equivoca, ¿qué hace? Se culpa, ¿no? El remordimiento. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Si no tendría que haberlo hecho. Y a veces es necesario decir, Señor, yo sé que me perdonas y yo también me perdono, ¿sí? Y bueno, si yo me perdono, orar para que aquellas personas que en este momento están
oprimidos también por ese pensamiento negativo, por esa presión allí emocional que no los deja salir, por esa depresión que a veces los lleva a estar aislados, que no quieren saber nada con nadie, hasta en la oscuridad, ¿no? Quieren estar a la oscura, cosa que nadie los moleste, poder recibir esta ayuda de parte del Señor, que la obra de Dios se concrete en ellos a través de ¿quién? De su iglesia. Mayores obras que ustedes van a lograr hacer, van a realizar, ¿sí? Porque el Señor está en la presencia de Dios mismo para apoyarnos, para ayudarnos, y me envía su Santo Espíritu para que nosotros podamos realizar la tarea siempre con su ayuda. Sí, el Señor dice que anduvo haciendo bienes porque el poder de Dios estaba con él, pero había sido ungido por el Espíritu Santo de Dios. Y saben que Dios, dice esta versión, que ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quería recalcar esto, la unción del Espíritu Santo que hace, si Dios te unge, pues te da autoridad, te da poder, ¿sí? No es que el Señor se acabó allí la autoridad espiritual en el momento que el último apóstol fue recibido, sino que el poder y la unción siguen en la iglesia. Es importante entender esto. El Señor dice que allí en Marcos 16, 17 creo que es, dice que todo el que cree, lo leemos, mire, dice Marcos, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán la mano serpiente, y si viene cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ¿sí? La obra continúa, no se detiene. Por eso dice, mayores obras harán. La obra que yo hago, ustedes también las van a hacer. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creer, porque lo van a hacer en el nombre de Jesús, ¿sí? Estas señales seguirán a los que en mí creen, dice la palabra del Señor. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y sabe qué? Es importante levantarnos en el nombre del Señor para confrontar al enemigo de nuestras almas y de las almas para poder liberar, ¿sí? No es solamente una actitud pasiva donde venimos, nos reunimos y nada más, sino salir a los lugares donde el Señor nos manda a orar, a interceder, a clamar, a llevar palabra de bendición, palabra de liberación a los que están siendo oprimidos por el diablo. El Señor dio esa unción y esa autoridad a los que creen, a los que confían. Pero es importante eso, ¿no? Creer realmente. Estoy adorando a Dios, creo que el Señor se manifiesta a través de mi adoración. Le estoy sirviendo a Dios, creo que el respaldo del Señor viene sobre mi vida porque le sirvo a Él, no le sirvo a una persona, ¿sí? Si Él lo dice en su palabra, estas señales van a seguir a los que en mí creen, ¿sí? En mi nombre van a echar fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevos idiomas, nuevas lenguas. Tremendo cuando el Señor nos habla, ¿sí? Y el Señor nos confirma, y el Señor nos fortalece a través de una palabra que envía a través justamente de las lenguas, ¿sí? Y pondrán en mano, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán, ¿sí? Espíritu de sanidad, ¿no? Declaramos, ¿no? Que viene sobre los enfermos. ¿A través de qué? Pondrán la mano sobre los enfermos. Hace tanto que cuesta, ¿no? Orar por un enfermo. A veces los niños se nos enferman y los llaman al médico y antes de orar. Hay una persona que está enferma y bueno, le recomendamos, bueno, tómese tal cosa y eso le va a ayudar a mejorarse. Pero no solamente el cuerpo, lo más doloroso a veces la enfermedad del alma, ¿no? Donde hay amargura, tristeza, y donde el Señor nos dio autoridad para imponer manos, para orar y para que esa gente sea sana en el nombre de Jesús, ¿sí? Es tomar la autoridad, es creer, es confiar de que el Señor quiere que mayores cosas sucedan en nuestras vidas, que mayores cosas sucedan en nuestro entorno, ¿sí? Mayores cosas, de alcanzar a aquel que está alejado. Sin que vean a Jesús, poder mostrar a un Jesús que perdona, que restaura, un Jesús que sana, ¿sí? Mostrar a través de nuestras vidas un Jesús que transforma, porque lo hizo en mi vida, en mi entorno, en mi familia, en mi matrimonio, y realmente mostrar eso que el Señor hizo en mi vida. Sin que vean a Jesús, a través de nuestras vidas puedan ver a Jesús. Gloria a Dios. Y las cosas mayores que Dios quiere que sucedan van a suceder a través de seguir orando, clamando a Él, buscando de su presencia,
humillándonos, porque a veces también tenemos a veces la idea de que si el Señor se manifiesta acá, somos los mejores. A veces hay personas que piensan que uno se cree mejor o más espiritual que otro, y no tiene que ser así. ¿Sabe lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 2? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Haya pues ese mismo sentir, ¿sí? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dice: haya pues en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo? Hacer obras de bien. ¿Qué sentir hubo? Ayudar al necesitado. ¿Qué sentir hubo? Poder conducir a la gente a conocer a Dios a través de su testimonio, pero no lo hizo allí, ¿no?, con sus fuerzas, lo hizo con la ayuda del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo del Señor, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no dijo: bueno, yo soy hijo de Dios, sino que se despojó de eso y se hizo obediente, ¿no? Tomó forma de hombre para servir, ¿sí? Tomó forma de siervo, y ese sentir tiene que estar en nosotros. Tomar forma de siervo para poder servir. Forma de siervo para poder interceder por demás, ¿sí? Forma de siervo para poder entender a los demás, no creernos superior a los demás. También el mismo libro de Filipenses dice el versículo 2-3: nada hagáis por contienda y por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El 3 y el 4, ¿sí? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿no? No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Hay ese sentir en los corazones nuestros, ¿sí? Queremos hacer la obra del Señor, tenemos que tomar su ejemplo, ¿sí? El ejemplo que Él nos dejó, el sentir que Él tuvo, tenemos que nosotros también tratar de sentir como Él sintió. ¿Y cómo lo podemos hacer? Buscándole, creyéndole, ¿sí? Despojándonos de nuestro propio ser y aferrándonos a la ayuda del Espíritu Santo del Señor, porque si Él nos dio autoridad para hacer mayores obras que la que Él hizo, es simplemente creer y poner por obra la palabra que Él declaró. Que no se detiene ahí la obra del Señor cuando Él ascendió a los cielos, que no se detiene su obra cuando el último apóstol murió, sino que el Señor sigue obrando a través de su Santo Espíritu, a través de los dones, a través de los talentos que el Señor nos ha dado para el servicio de los demás, para que la gente crea. No es solamente algo espiritual, sino es lo natural también, ¿sí? Allí que si hay deudas, que las finanzas mejoren y que la gente pueda tener un recurso para que no les falte el pan en su hogar, que si hay un enfermo de alguna enfermedad terminal, que con el poder del Señor podamos ver restauración y sanidad en esas personas. Pero si hay enfermedades del alma, también sean restauradas. Si hay poder demoníaco que oprime a la gente con amargura, tristeza, y aún sabe que hay gente que por buscar una salida va a consultar con brujos, con hechiceros, y quedan atados. Quedan ahí atados. Y muchas veces por la ignorancia que en ellos hay. También orar, que el enemigo no tenga ningún derecho legal a que las personas se acerquen, o para que las personas no se acerquen al Señor, ¿sí? Que en nuestra ciudad podamos recibir esa autoridad de parte del Señor para declarar liberación sobre nuestra ciudad, sobre las autoridades, sobre cada persona que nos visita. En todo lo que hacen, Dios siempre les va a estar guiando, les va a estar respaldando para que las cosas funcionen de acuerdo
a su propósito y a su voluntad. Cada persona que se acerca al Señor recibe la respuesta de parte de Dios para que las cosas que uno espera, porque dice que todo lo que pidiéramos en mi nombre, yo lo haré, lo que espera en el nombre del Señor se concrete, ¿sí? ¿Cuántas cosas estamos esperando? Dios las va a concretar, ¿sí? Dios las va a concretar. Dios va a realizar los sueños, va a realizar aquellos proyectos que en este momento parecen que están detenidos. El Señor dice que también en esa área va a obrar, va a romper ataduras y va a liberar, y Dios nos va a seguir bendiciendo con sus grandes bendiciones. Pero tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús para que la obra que el Señor hizo se concrete en cada uno de nosotros, para que veamos esos prodigios, milagros, esas liberaciones que leemos en su palabra que Él realizó. Y cuando uno lee, uno se queda maravillado, ¿no?, de la manera en que los demonios salían, en que los enfermos eran sanados, en que las personas eran alimentadas, ¿sí? 5.000 personas alimentadas, ¿sí? A veces uno por ahí no quiere compartir mucho con alguien porque está tan caro todo. El asado es para la familia, ¿no? No quiero invitar a nadie, pero Dios va a multiplicar para que nosotros podamos realmente con su bendición poder bendecir a otros, ¿sí? Vamos a hacer unos regios asados allá en el lugar donde estamos construyendo, ¿sí? El Señor, y Él nos sorprende también porque lo que iniciamos, Dios lo está llevando a cabo en ese lugar que se está construyendo, ¿sí? Dios provee y nos sigue sorprendiendo de la manera que Él provee y cómo se va concretando todo lo que en algún momento soñamos o declaramos, ¿no?, que iba a suceder, ¿sí? Es tiempo donde el Señor va a seguir obrando y ministrando en su iglesia, pero depende también de nosotros, despojándonos de todo el peso, de toda carga, de todo aquello que nos asedia, ¿sí? Busquemos al Señor, busquemos permanentemente su rostro. No permitamos que todo aquello que muchas veces quiera oprimir a los demás nos toque a nosotros, ¿sí? Oremos para que Dios libere, oremos para que Dios sane, para que Dios restaure, para que el Señor obre en el entorno nuestro y sobre todo que el Señor nos proteja, ¿no? Proteja nuestra familia, nuestra economía, proteja nuestras vidas y los matrimonios, para que todo lo que también anhelamos hacer podamos hacerlo siempre con la ayuda de Él. Hay un texto bíblico allí en 1 de Juan 3:8 que es también algo que tenemos que tener en cuenta porque el Señor dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Algo que oprime la sociedad es el pecado, ¿sí? ¿Y quién envía el pecado? El diablo. Porque él peca desde el principio. Entonces, ¿para qué apareció Jesús? Para deshacer las obras del diablo. ¿A través de quién? De su iglesia. ¿A través de quién? De sus siervos y de sus siervas, de los que confían y esperan en Él, ¿sí? El diablo muchas veces nos tuvo atado a través del pecado. Nos tuvo atado, pero el Señor dijo, conocer la verdad lo va a hacer libre. Cuando hemos sido libres, también tenemos autoridad para deshacer las obras que el diablo ha hecho en contra de la familia, en contra de la misma sociedad, ¿sí? ¿Sabe? Cuando empezamos a declarar que en el nombre del Señor también vamos a deshacer las obras del diablo, porque Él dijo, las obras que yo hago ustedes las van a hacer y aún mayores. En el nombre de Jesús yo rompo toda atadura con el pecado, en el nombre de Jesús. ¿Y qué pecado nos puede llegar a atar? Falta de perdón, rencores, murmuración, ¿no?, que el enemigo envía y que ata a la gente. Pero afuera, todo aquello, no solamente lo moral, sino todo lo que se opone en contra de Dios, que la gente no se acerque a Dios, lo que se opone, lo que contradice los mandamientos del Señor, ¿sí?, es obra del diablo. Y nosotros tenemos que orar, declarar que eso se va a caer y que el Señor va a liberar a esa gente del pecado y que vamos a deshacer toda obra que el diablo ha hecho en contra de la comunidad de Malargüe, en contra de la sociedad en general, y que Dios nos va a mostrar su poder también en esta área. No solamente sanar enfermos, liberar endemoniados, sino deshacer las obras del diablo, ¿sí?, que de un principio que hace que peque el enemigo, ¿no?
que hace que la gente peque. Tenemos a un intercesor, tenemos un abogado que está a favor nuestro, que se llama Jesús de Nazaret, el cual se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo para darnos ejemplo, y tenemos que tener ese mismo sentir que hubo en él para que las obras que él realizó se concreten en cada paso que nosotros demos como iglesia, como personas, como siervos, como siervas, en nuestra familia, en nuestro entorno. Amén. Que podamos ver a mucha gente liberada de todo esto que el enemigo envía, porque sabe que el Señor quiere que sus hijos vivan de acuerdo a su voluntad, y todo aquello que muchas veces quiso perjudicarnos y que lo pudimos vencer, que trajo en nosotros una transformación espiritual. Dios transforma, y eso quiere realizar dentro de la sociedad, una transformación espiritual, donde la gente realmente crea y confíe en un Dios de poder, en el único Dios que salva, que restaura, que perdona y que da oportunidades, un Dios de misericordia. Amén. Y para finalizar ahí en Mateo 5:16, el Señor decía a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. ¿Sí? Una ciudad, dice, una luz no se puede esconder, ¿no? Pero dice también: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe que las buenas obras glorifican a quién? A Dios. Toda obra que Jesús hizo glorificó a Dios. Esa obra que el Señor quiere que las realicemos, ¿para qué? Para que se glorifique Dios en nuestras vidas. Que seamos transparentes en lo que hacemos. ¿Sí? Que no hagamos por oculta, ni por contienda, ni por vanagloria, ni por competir con los demás. Que no nos consideremos mejor que nadie, sino seamos transparentes en lo que hagamos. ¿Sí? Porque sabe que acá dice: de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Mayores obras que yo van a hacer. Dejemos que el Señor obre en nosotros para que vean realmente a un Dios de poder que transforma, que cambia, y que glorifique la gente a Dios a través de lo que hacemos. ¿Sí? Y que todo lo que hagamos sea realmente transparente delante de Dios. Nada en oculta, nada no por contienda, vanagloria, para aparentar, sino que realmente lo que hagamos sea con un corazón sincero delante de Dios, sabiendo que de Él, por supuesto, vamos a recibir recompensa en lo que hagamos, ¿sí? Y que Dios transforme realmente nuestra forma de hablar, de conducirnos, de expresarnos, de vivir, ¿no? Y que la gente realmente vea buenas acciones en cada uno de nosotros y glorifique a Dios allí en el cielo, ¿no? No acá en la tierra. ¿Sabe? Dice que hay una palabra que Jesús decía, que el profeta, si recibe honra de hombres, más de eso no va a recibir. Pero cuando recibimos, ¿no?, honra de parte de Dios, Dios se pone contento en los cielos, y cuando un pecador se arrepiente, y esa gloria tenemos que llevarla allá a lo alto, ¿no? A donde ahora quizás muchos no están viendo, pero nosotros vemos el poder del Señor que se manifiesta a través de una iglesia que le obedece, de personas que le obedecen, y su gloria, dice que su gloria postrera va a ser mayor que la primera sobre nuestras vidas. Amén. Creámosle, confiemos y sigamos buscando del Señor para que las obras que el Señor realizó las podamos concretar, sabiendo que en su nombre vamos a echar fuera demonios, vamos a sanar enfermos, pero también vamos a deshacer las obras del diablo. Amén. En el nombre de Jesús vamos a deshacer, vamos a desbaratar, vamos a desarmar todo aquello que el enemigo ha planificado para que la gente no crea, ¿sí? En el nombre de Jesús vamos a declarar que viene un nuevo mover allí en nuestra ciudad, y se va el Señor a manifestar en los corazones que le creen y que le buscan con un corazón sincero. Amén. Oramos. Señor mío, Padre de misericordia, Dios de poder, gracias, Señor mío, por este tiempo. Gracias porque tú nos convocas para hablarnos,